Hola a todos, soy el buscador de tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos sacamos de los tesoros en el cielo. Estudios bíblicos básicos. Número 7. Espíritu Santo. Parte 1. Gracias te doy, Señor, de nuevo, por permitirme una vez más el privilegio de compartir tu ciencia santa, Señor. Gracias, Padre, porque este conocimiento es más importante que cualquier otro conocimiento que nosotros podemos adquirir en la vida, en la tierra. Y tú has permitido, Señor, no solamente que comprendamos esto, Señor, sino que también se vuelva parte de nosotros, Señor. Gracias por utilizarme como un medio para transmitir esta información, para compartirla. Sé que hay muchos medios, Señor, pero no dejaré de darte gracias por este privilegio y por hacerme parte de lo que es este proceso de vida, Señor. Yo me encomiendo a ti de todo corazón, Padre, para que pueda hablar tu verdad, para que pueda hablar las maravillas que vienen en tus escrituras, Señor, en tu ciencia santa, Señor. Yo te pido, Padre, que infundas tu Espíritu Santo en mí y en todas las personas que están escuchando esto, para que podamos conectarnos, Padre, contigo, para que podamos escuchar de tu viva voz esa información tan importante, ese conocimiento que realmente cambia, trasciende y mueve todo, Señor. Yo te pido y te encomiendo, Padre, que hagas esto en esta hora, aunque sea en una grabación, aunque sea mucho tiempo después de que se haya grabado. Yo sé, Padre, que tu Espíritu no conoce fronteras, no conoce limitaciones. Entonces yo te pido, Padre, que ese Espíritu haga esa obra hermosa en cada uno de los que participamos en esto. Yo te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues bienvenidos sean a este nuevo estudio bíblico básico, el cual, cada que yo lo he dado, siempre he dicho la misma frase. El Espíritu Santo es el antes y el después de la fe. Si has escuchado todos los temas que hemos ido subiendo, claro, hemos encontrado una información tremenda, ¿no? Hemos encontrado cosas que tal vez antes no sabíamos, revelaciones, conocimientos sobre Dios, sobre Jesús, sobre todo este plan y esta estructura que ha hecho el Padre para nosotros. Pero yo siempre lo digo, este mensaje, el número 7, el del Espíritu Santo, es el antes y el después. ¿Por qué? Porque hay una diferencia tremenda y absoluta entre lo que es vivir una religión, entre lo que es ser parte de un grupo religioso y el tener el Espíritu Santo. Puedo decirlo sin el menor temor a equivocarme. La mayoría de las personas que están en una religión del cristianismo, la gran mayoría no tiene el Espíritu Santo. Y esto hace toda la diferencia. Por eso digo que es el antes y el después. Yo, como la gran mayoría de personas que estamos en este camino, pues primero empecé conociendo de la religión, de las reglas, de lo teórico y de lo que nos ofrece la religión. Pero realmente nunca había experimentado o nunca había, pues ahora sí que yendo más allá de lo teórico. Ahora sí que todo lo que era para mí religión era únicamente lo que había escuchado, era únicamente lo que había leído, las prácticas y costumbres que me enseñaron en mi familia y en mi iglesia. Pero a partir del conocimiento del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo llega a la vida, se suscitó un cambio trascendental, un cambio que me hizo ver lo que es la verdadera religión. Lo que he dicho y he repetido a lo largo de estos mensajes, que es, ahora sí, tener una conexión con Dios. El tener una verdadera relación personal con Él. Eso es otro nivel. Eso es otro mundo. Es más,
y bueno, creo que también lo he dicho, el nada más conocer las reglas, el nada más pertenecer a una religión, el nada más seguir las costumbres, no es la verdadera religión. La verdadera religión, independientemente de cómo se llame el grupo al que pertenezcas, es cuando el Espíritu Santo vive en ti. Y bueno, no me quiero adelantar. Vamos a arrancar este mensaje con la primera pregunta que dice: ¿cómo podemos saber que vamos por el camino correcto? Y pues caray, yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. Aunque sabemos que puede ser una pregunta que no debe de hacerse, porque sería como cuestionar nuestras creencias, pero de alguna manera todos tenemos que hacernos esta pregunta, todos tenemos que cuestionar si vamos bien o no. ¿Por qué? Pues porque existen tantas creencias sobre lo que pasa en la vida después de la muerte. O sea, cada religión tiene una explicación de qué pasa, de cómo pasa, a dónde vamos, qué pasa con nuestros cuerpos, qué pasa con nuestras almas, etc. Entonces, al haber tantas explicaciones, al haber tantas versiones de lo que puede pasar, pues claro, nos podemos ver confundidos. O sea, tú puedes preguntarte, y para mí es válido, o sea, para mí es válido hacerse las preguntas. ¿Existe alguna manera de comprobar que Dios existe? ¿Podemos de alguna manera verificar que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Existe alguna prueba de que realmente el camino del cristianismo es el camino correcto? Y mira, la Biblia nos enseña que la relación con Dios es por fe. O sea, de hecho es una frase muy conocida. Por fe andamos, no por vista. O sea, todo el tema de conocer a Dios, de este plan que ha hecho en el mundo, de creer que Él hizo todas las cosas, de cómo funciona el mundo, etc., es por fe. O sea, realmente es porque tú has decidido creer que eso es verdad. Por fe andamos, no por vista. Entonces, pues aquellos que estamos en una religión, aquellos que estamos en cualquier camino, pues decidimos creer. Decidimos que sea nuestra verdad absoluta. Decidimos, pues ahora sí que dar el paso y seguir adelante con esa información que se nos ha dado. Sin ninguna certeza, sin ninguna prueba, únicamente por medio de creer. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que sí existe una manera de saber con toda seguridad que vamos por el camino correcto? O sea, sí existe una manera de probar, de palpar y de sentir aquello que hemos decidido creer. Y la respuesta a esta pregunta es el Espíritu Santo. Nos vamos a la primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. En esto conocemos, en esto sabemos que permanecemos en Dios, que realmente estamos en su camino. ¿En qué? En que tenemos su Espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, una forma de atestiguar, de afirmar que algo es cierto, es por medio del Espíritu. Puedo decir esto no únicamente porque lo leí en un libro, porque lo estudié, no. Puedo decirlo porque el Espíritu Santo lo atestigua por medio de mí.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que no podemos aprender de ninguna otra manera, que no podemos ver ni realmente aprender, a menos que sean reveladas por este Espíritu. El Espíritu Santo es la manifestación de las obras de Dios. Es eso que nosotros podemos sentir, palpar y ver. Es el efecto del cambio. Es lo que genera cambios en tu interior. De ahí es de donde vienen los milagros. De ahí es donde viene el conocimiento y la sabiduría. Es el poder de Dios. Es un indicador inequívoco de que efectivamente estás en el camino correcto. Si este espíritu se está manifestando en tu vida, es que definitivamente vas por el camino correcto. Y caso contrario, si no hay manifestación del Espíritu Santo en tu vida, aguas. Pero, y fíjate que esto fue curioso ayer que lo platicaba con mi hija. Me dice, es que es como la magia. Dios hace magia. Le digo, no, hija. Dios no hace magia, Dios es poder. Y las manifestaciones del Espíritu Santo no son magia, no es un truco de magia, no es un engaño, no es algo como muchos llegan a creer, que por muchos videos que se han difundido, en los cuales en medio de una congregación las personas se desmayan, las personas les da como un ataque o se duermen, o sea, etcétera. Y muchos dicen, no, pues es que eso es como un montaje, eso es algo como realmente una exageración, ¿verdad? Pero las cosas y el poder de Dios funciona de diversas maneras. O sea, no va a pasar como de, yo tengo el poder y yo voy a hacer estas manifestaciones. No. El poder pasa por la voluntad de Dios. Y por experiencia, no vamos a ser capaces de ver, de entender y que sean parte de nosotros estas manifestaciones de poder si antes no hemos creído, si antes no hemos entregado el corazón. Pero, a ver, vámonos paso a paso para que podamos ir desarrollando todo este mensaje. Pregunta número 2 de nuestro estudio. ¿Qué significa la palabra espíritu? Un espíritu es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada parte de lo inmaterial, que, junto con el cuerpo o parte material, constituye el ser humano. Y éste se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. O sea, la parte que no podemos tocar que tenemos en nosotros. Otra definición de espíritu nos dice, es un ser inmaterial o fantasmagórico. Un espíritu. Dicen, ahí anda volando un espíritu. La palabra espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro. Y casualmente tiene mucho que ver cuando hablamos de respiro, cuando hablamos del elemento del aire, el significado de esta palabra. Se traduce del griego pneuma, y esta palabra en griego significa aliento, respiración o espíritu. Cuando nos vamos a las escrituras hebreas, vemos que utilizan la palabra ruaj. Ruaj es aliento, viento o soplo. Pregunta número 3 de nuestro estudio nos dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de un espíritu o de espíritus? Nos vamos con el profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 19, que nos dice, «Ay de que él dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él». Aquí el profeta Habacuc pues hablaba justamente de los ídolos.
aquellos que se convirtieron en ese gran pecado de la nación de Israel, en el cual pues la gente iba y les rezaba, la gente iba y les daba culto, esperando que esas figuritas pues hicieran una obra en la vida de las personas. Pero dice el profeta Habacuc, esas cosas son materiales, eso no tiene espíritu dentro de sí. O sea, solamente es una pieza de madera, solamente es una cosa que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces, espíritu, pues podemos entenderlo que no hay vida dentro de él, no hay poder dentro de esas cosas. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Uy, qué mello, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es, ya cuando nos metemos en el Apocalipsis, que existía la imagen de la bestia, y a esa imagen se le infundió espíritu, dice, se le infundió aliento. Y esa imagen comenzó a moverse, comenzó a hablar, y comenzó pues, a hacer cosas malas, ¿no? Entonces, se le dio vida a esa imagen. Es lo que hace que alguien hable, se mueva y haga. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice, el viento sopla de donde quiere, mas oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Este verso me gusta mucho. Es cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, uno de los maestros de la ley, uno de los maestros judíos. Y él hablaba justamente del Espíritu. Y esta es una de las propiedades muy interesantes. Y me encanta esta propiedad que tiene el Espíritu en nosotros. Dice, es como el viento. Tú no sabes ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Así es el que nace del Espíritu. O sea, nos habla de un tema de dirección. Nos habla de un tema de ser llevados que aunque no sabemos hacia dónde nos dirigimos, vamos por el camino correcto. Libro de Job, capítulo 34, versículo 14 y 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería justamente, y el hombre volvería al polvo. Y como lo dice aquí Job, es eso que garantiza que tengamos vida. Libro de Números, capítulo 14, versículo 24 nos dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Interesante, o sea, Caleb fue junto con Josué, uno de esos espías que fueron a la tierra que ahora conocemos por Israel, que fueron a espiarla para decirle a la nación de Israel que debían de conquistarla. Y todos, pues como vieron que había gigantes, como vieron que había gente armada, fortalezas, pues les dio miedo. Dijeron, no vayamos ahí, es una tierra mala, nos van a matar. Pero Josué y Caleb pensaban distinto, no, sí, son gigantes, sí, son fortalezas, pero Dios no la va a entregar, Dios no la va a conceder. Y es una tierra rica, es una tierra que emana leche y miel, vamos a poder más que ellos. Entonces, pues conocemos la historia, por eso anduvieron 40 años en el desierto por la rebeldía de estas personas y que la nación de Israel decidió hacerle caso. Pero en Caleb hubo otro espíritu. Qué interesante, ¿no? O sea, hablamos de algo como otra determinación, otra creencia, otro punto de ver las cosas. Entonces, también el espíritu habla no solamente de eso inmaterial que nos da vida, sino de lo que somos, de lo que defendemos, de lo que creemos. Muy interesante. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Pues justamente esos seres inmateriales que no podemos ver, también son conocidos como espíritus. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren.
Y ya para terminar esta pregunta, Dios es un ser espiritual. Y muy interesante lo que dice después. Por lo tanto, tenemos que adorarle de manera espiritual. Esto lo vamos a ver más adelante. No es lo mismo adorar a Dios, seguir a Dios, o en este caso, enseñar la palabra de manera espiritual a manera física o carnal. Pregunta número 4 de nuestro estudio. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces ya vimos lo que es la palabra espíritu, ya vimos todas las definiciones que tiene en la Biblia. ¿Y qué es santo? Santo es algo que está dedicado o consagrado a la fe. Viene del latín sanctus y del griego agios, que significa elegido por Dios, o bien diferenciado o distinguido. Si nos vamos al hebreo original, pues no dice Espíritu Santo, lo que dice es Ruach HaKadosh, o Kadesh, no estoy muy seguro de la pronunciación, Ruach HaKadosh. La palabra Kadosh habla de algo que está separado, algo que es opuesto a lo común, algo que refleja pureza, distinción y lo que está reservado para una consagración santísima. Libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 8 nos dice: Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Podemos entender qué es el Espíritu Santo. Es la manifestación del poder de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35 nos dice: Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es poder en acción. O sea, hablando de la religión, hablando de la fe, pasamos de la teoría a la práctica. El Espíritu Santo es la práctica, el poder, la manifestación. No únicamente la teoría, no únicamente la costumbre, sino lo que realmente afecta, lo que realmente se ejecuta. Pregunta número 5 de nuestro estudio dice: ¿de dónde viene el Espíritu? Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio de mí. El Espíritu Santo viene de Dios, directamente de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo viene de Dios, pero aquel que no lo otorga, aquel que no lo concede, es Jesús. Pregunta número 6 de nuestro estudio dice: ¿cómo se manifestó el Espíritu en Jesús? Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22 nos dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vimos que a Jesús el Espíritu Santo se le manifestó de manera corpórea, o sea, era un espíritu que se veía, era algo, una manifestación física, no solamente algo que no pudiéramos ver. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38 nos dice: Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, efectivamente, ¿por qué Jesús hacía milagros? ¿Por qué Jesús tenía el poder de hacer obras, de tener todas esas manifestaciones que nos describe la Biblia? Por el Espíritu Santo. Todo eso que Jesús hacía era gracias al poder que su Padre le había concedido. Descendía de arriba. Profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este versículo es importante para nosotros porque habla de los 7 espíritus de Dios, los cuales Jesús tenía. O sea, Él era el paquete completo, Él era todos los dones y todo aquello que el poder de Dios ofrece. Lo que muchos no sabemos, lo que en las grandes religiones del mundo se ha llegado a ignorar, es que nosotros también podemos tener estos espíritus. Cada uno, en lo individual, desarrollamos estos espíritus. Pero bueno, otro tema que hay que profundizar. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12 nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tremendo esto. Vemos la Biblia y vemos todas las cosas que decía Jesús, decíamos, wow, o sea, increíble, cómo sanaba, cómo multiplicaba, cómo tenía esas manifestaciones tan increíbles de poder. Y Jesús nos dice, ustedes, si me creen, van a poder hacer lo mismo, y es más, aún obras más grandes podrán hacer. El Espíritu Santo no es únicamente, como dice un cómico mexicano, la palomita buena onda. No es únicamente una imagen de paloma que se esculpe en los templos. El Espíritu Santo es el poder de Dios, y realmente el poder de Dios, las manifestaciones del poder de Dios son reales. Tú, si estás en alguna religión del cristianismo y nunca te ha tocado ver una manifestación del poder de Dios, te digo, son reales. No son inventos. Claro, va a haber algunos que hagan montajes, va a haber gente que haga cosas con otros fines que no es alabar a Dios, pero definitivamente estas manifestaciones existen. Yo puedo constatar que he presenciado manifestaciones del poder de Dios. Muchos hermanos en la fe también han constatado y probado un montonal de manifestaciones distintas, pero todo esto viene de Dios, no es como magia, no es como algo que tú controlas o tú decides cómo va a ser. No. El poder de Dios es real. Los milagros son reales. Si hasta este punto, pues como es algo que te puede costar algo de trabajo creerlo, mira las Escrituras. Las Escrituras nos lo está diciendo. No solamente porque una persona diga que es así, no. La misma palabra te lo está constatando. ¿Cómo podemos estar en este camino sin creer que pasen estas cosas? Porque no las hemos visto, claro, pero son reales. Son absolutamente reales. Pregunta número 7 de nuestro estudio. ¿Qué función y qué propósito tiene el Espíritu Santo? Ok, esta pregunta se convierte en la parte estructural de este mensaje. Que comprendamos cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo se manifiesta, cómo obra. Y bueno, y como son muchas las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, pues yo te las voy a enumerar por incisos. Inciso A, para abrir el entendimiento y para renovarse. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 44 y 45. Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado
en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Ok, el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer obras dentro de nosotros. Una de estas obras es en nuestros pensamientos. ¿Alguna vez te has topado, o tal vez a ti mismo te ha tocado, que a veces hay cosas que cuestan trabajo entender, que cuestan trabajo comprender, que aunque las tengamos delante de nuestros propios ojos, no las vemos? O a veces no somos capaces de comprender las señales y no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, inclusive, Jesús les decía literalmente las cosas a sus discípulos. Pero ¿qué pasa? No las comprendían. Aunque se las decía, pues ahora sí que, como decimos, al trancazo, a cómo va, a cómo era en realidad. Y como que a pesar de que se dijera así tal cual, como que la mente no lo entiende. ¿Te ha pasado eso? Y a mí sí. Y efectivamente, el Espíritu Santo puede abrir nuestro entendimiento para que seamos capaces de ver y de comprender cosas que antes no comprendíamos. Específicamente en el tema de la enseñanza, no podemos únicamente comprender el tema de la palabra con nuestros razonamientos. Estas escrituras son algo espiritual, son algo dictado por Dios. Entonces, para poder entenderlo, para poder conocer su profundidad, es necesario que el Espíritu te lo revele. Y efectivamente, o sea, si lo intentamos únicamente con nuestros ojos, con nuestra mente, en solitario, pues sí, vamos a entender muchas cosas, pero no vamos a entender la profundidad de todas ellas. Entonces, el Espíritu Santo te abre los ojos, te quita el velo. O sea, hay personas que dices, es que parece que no quieres ver las cosas, no puedes ver las cosas. Parece que tienes un velo en los ojos. O sea, eso, yo tengo un caso muy en particular que lo tengo bien ubicado, que estaban las cosas delante de sus ojos de un ser muy querido y muy amado, y no las veía. No las podía ver, no las entendía. Y el Espíritu hace que te quites el velo, te quita la venda de los ojos y te hace ver. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mira, cualquiera podemos leer la Biblia. Cualquiera podemos leer las Escrituras, pero no cualquiera puede comprenderlas. Ahí me queda claro, muchos de los teólogos, que son aquellos que se dedican a estudiar la divinidad y las religiones, la mayoría son ateos. Mucha gente que es teólogo son ateos. Y ellos han estudiado todos estos temas y no ven a Dios en las Escrituras. ¿No lo ven? ¿Por qué? Pues porque no lo creen. Cuando el corazón está cerrado, aunque veas con los ojos, no lo ves. Aunque lo escuches con los oídos, no lo escuchas. Y no es porque escuchar a Dios sea difícil, no es porque escuchar su voz sea complicado. No, no lo es. Para nada. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchos comprenderán esto que acabamos de leer. Hay veces que estás leyendo la Biblia y ¡paz! Te cae, yo le digo, una pedrada bien fuerte. O sea, estabas pasando algo en particular ahorita en tu vida, estabas pasando algo que te debilitaba, que te hacía daño. Y al leer la palabra, ¡pum!, dices, esto es exactamente lo que estoy pasando. Esta es la respuesta que estaba buscando. Y dices,
ya había leído esto antes. O sea, yo ya había leído este pasaje de la Biblia antes y no me había dado cuenta de esto hasta este momento. Ese es el efecto del Espíritu. Que el Espíritu, independientemente de qué versión de la Biblia leas, independientemente que hayas leído muchas veces el mismo verso, en el momento en lo que necesitas, en el momento en que Dios quiere hablarte, aún ese mismo versículo te puede decir muchas cosas distintas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la Biblia por eso es un libro totalmente distinto a todos los demás que existen. Porque es un libro inspirado por Dios. Es un libro que se debe de leer con el Espíritu. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, la única manera de que podamos entender este mensaje, la única manera de que realmente podamos trascenderlo, es por medio del Espíritu. El ejemplo más sencillo. La palabra de Dios nos dice que nos están ofreciendo vida eterna, que nos están ofreciendo que no muramos para siempre. Nos está ofreciendo ese hermoso y grandioso regalo y nos dice, renuncia a todo lo demás, pon primero esto porque te estoy ofreciendo la vida eterna. Y aunque a nosotros se nos está dando esa promesa tan tremenda, híjole, o sea, yo creo, y cuántas películas no se ha visto de gente que quiere vivir para siempre, gente que no quiere morir. Y efectivamente es lo que te está ofreciendo Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? No le hacemos caso. No le ponemos atención, no lo buscamos. ¿Por qué? Pues porque no lo vemos. No vemos lo que nos está ofreciendo, no vemos lo que Dios está poniendo delante de nosotros. ¿Por qué? Porque eso solamente te lo revela el Espíritu. El Espíritu es el que te hace que entiendas el peso, la importancia y la trascendencia de la eternidad, del reino de Dios. No lo puedes comprender tú solo. Es más, ni siquiera lo entiendes, ni siquiera lo comprendes. Eternidad, caray, o sea, llevo estos años viviendo aquí en la tierra y tú me hablas de eternidad. Simplemente no lo concebimos. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido, es algo demasiado grande para nosotros y no lo podemos ver humanamente hablando. Pero el Espíritu te hace ver lo importante, lo trascendental que es. Y por consecuencia, pues lo vives. Se hace parte de ti. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y el Espíritu Santo no es un conocimiento fijo, no es un conocimiento que no se mueve, sino por el contrario, el Espíritu te va actualizando, el Espíritu te va dando cosas y conocimientos que antes no podías manejar o no podías comprender. A mí me gustó mucho un testimonio que me dio uno de mis maestros, uno de la familia que me habló este mensaje, pues ahora sí que por primera vez me acerqué a Dios gracias a ellos, bendito sea el Padre por ponerlos en mi camino. Y justamente uno de mis maestros estaba escuchando cuando yo estaba dando uno de los temas. Un tema que él ya había dado muchísimas veces. Un tema que él, caray, o sea, tenía más de 30 años impartiéndolo. Y me habló aparte y me dijo una vez que impartí este tema, dice, hijo, hoy hablaste algo que nunca en todos estos años que he dado este mensaje había visto. Hoy, en cómo lo hablaste, en cómo lo dijiste, en cómo el Espíritu de Dios te usó, vi algo que no había visto nunca y siempre había estado ahí. Y no es porque me glorié de que, wow, doy muy bien, muy interesante los temas. No, es el Espíritu. Es el Espíritu hablando, es el Espíritu haciendo su efecto. O sea, aunque tengas 30 años estudiando la palabra, te va a decir cosas nuevas, te va a decir cosas que antes no conocías, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y te vas a acercar más a la verdad de Dios. Y dices, es el mismo libro, sí, son los mismos estudios, sí, pero el Espíritu renueva. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 nos dice, por tanto,
no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y pues ahora sí que, haciendo énfasis en lo que comentaba hace unos momentos, el espíritu se renueva. El espíritu te va hablando y te va notificando cosas nuevas. Aunque sea el mismo libro, es el espíritu el que habla. Aún en el versículo que menos te imagines, que menos esperes, el espíritu te puede revelar una de las claves que viene la solución a lo que estás pasando hoy en día. Inciso B, de la función y el propósito del Espíritu Santo. Para entender la palabra de Dios espiritualmente. Y te resalto, no es lo mismo saber algo que entender algo. Porque todos, o la gran mayoría de las personas, sabemos lo que dice la Biblia. Sabemos del conocimiento de Dios, pero no todos lo comprendemos. No todos lo vivimos. Y para eso, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 4 al 16. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo lo he repetido un montón de veces. Si yo enseñara la palabra de Dios con mis propios medios, si yo enseñara este conocimiento únicamente con lo que yo he estudiado y con lo que tengo en mi cerebro, mi predicación no valdría. Mi predicación, lo que yo hablo, lo que yo enseño, no tiene valor. ¿Por qué? Porque es necesario la presencia del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo porque ese te va a enseñar la verdad. El Espíritu Santo te va a mostrar la verdad, te va a enseñar la profundidad y va a hacer que ese conocimiento no solamente sea algo que escuchas, sino que se vuelva parte de ti. Por eso siempre, siempre, siempre oramos antes de cada estudio y decimos: Señor, envía tu Espíritu Santo, Señor, enséñanos tú. Y lo tengo bien probado, lo tengo bien constatado. ¿Por qué? Porque aunque yo preparo, claro, tengo que decir, yo me encomiendo al Espíritu de Dios para preparar los temas. Siempre, siempre, cada mensaje.
Pero aún que yo lo haya preparado, aún que yo ya tenga como un script antes de que vaya yo a grabar un tema o de que vaya yo a dar un mensaje, el Padre hace una obra, pone palabras y en el momento me revela cosas que yo no había comprendido. A pesar de que yo lo escribí, a pesar de que yo lo estructuré, a pesar de que yo me preparé, en el momento salen cosas que a veces, ¡pum!, digo, ¡ah! Sí es cierto, o sea, y es un golpe tremendo de sabiduría. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Las cosas de Dios se tienen que hacer de manera espiritual y no podemos entender su palabra, no podemos comprender su ciencia santa de manera carnal, de manera de me voy a poner a estudiar y me voy a poner a repetirlo y me voy a poner a meditarlo. No. Así no vas a poder llegar a la verdadera profundidad del conocimiento de Dios. Se trata de que la presencia del Espíritu Santo esté contigo y para eso antes pides, Señor, envía tu Espíritu Santo y revélame. Cada que nosotros leamos nuestras escrituras, así es como tenemos que hacerle. No nada más agarrarla y empezar a leer. No, Señor, te encomiendo esta lectura, muéstrame lo que me quieres mostrar, llévame a toda verdad. Y la lectura cambia totalmente. Sientes, yo le digo, es como un cosquilleo, como un susurro, como un no sé qué, que estás leyendo y de alguna manera un versículo llama muy fuertemente tu atención. Y dices, esto es lo que me quiere decir Dios. Yo tomo nota y digo, a ver, me llamó la atención en este y en este versículo. Y él digo, ¿qué me estás diciendo, Dios? ¿Qué quieres que entienda hoy? ¿Qué necesito comprender? Y esto no se logra carnalmente, esto no se logra únicamente haciendo el acto. Se logra cuando el poder y la presencia de Dios están presentes en lo que estás haciendo. Por lo tanto, si nosotros queremos estudiar la Biblia separados de este espíritu únicamente con nuestros propios medios, no vamos a llegar a la gran profundidad y a la gran magnificencia de esta ciencia santa. Y yo lo digo, si yo doy este mensaje sin el Espíritu, mi mensaje no vale. ¿Por qué? Porque es mío. Y no son mis mensajes, son los mensajes de Dios. Yo solo soy un medio para que Él se muestre. Claro, me preparo, claro, estudio, claro, tengo todo un proceso para poder yo presentar un mensaje. Pero a final de cuentas, en el último segundo me puede cambiar Dios lo que yo tenía planeado decir. Y lo ha hecho un montón de veces. Me queda claro. Lo he vivido y lo he experimentado un montón de veces. Es Él. Y si lo hacemos sin Él, si lo hacemos apartados de Él, no es lo mismo. Nunca. Ni en remota manera. Por eso, para leer nuestra Biblia, para escuchar un mensaje, para cuando nos vayamos a congregar, es necesario ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos eso? Pidiéndolo, creyéndolo, pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Y así el Espíritu te habla. Así el Espíritu se muestra. Así el Espíritu hace el antes y el después de lo que es la religión. Y bueno, pues vamos a concluir hasta este punto. Ahora sí que tenemos otras partes por analizar más adelante, pero creo que con lo que hemos visto hoy ya tenemos suficiente para reflexionar. Así que vamos a hacer una última conexión con el Espíritu de Dios. Padre, yo te doy gracias por este tremendo conocimiento que nos has revelado. ¡Wow, Señor! Es increíble el darnos cuenta y el comprender que posiblemente muchas de las actividades espirituales que hemos estado haciendo, pues realmente no lo son. Son prácticas, son costumbres. Pero hoy nos has revelado que hay algo más. Que únicamente la religión no son reglas, no son únicamente lo que nos dicen los líderes o las prácticas que tengamos que seguir. No. La religión es más allá. La religión es verdaderamente una conexión contigo y con tu poder, manifestaciones de tu poder. El que tu espíritu habla, el que tu espíritu redarguye, el que tu espíritu hace una obra en nosotros. Esto es tremendo, para mí ha sido algo trascendental el entender lo que es la verdadera religión. Esta es la verdadera religión. No la que yo profeso, no al grupo al que yo pertenezco, sino el tener una conexión con tu Espíritu Santo. Por eso yo digo, seas católico, seas protestante, seas testigo de Jehová, seas del grupo que seas. No me interesa a qué grupo pertenezcas. Lo que es importante es que tengas este espíritu. Que seas dirigido por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no tiene
inclinaciones, no tiene dos verdades, es solamente una. Por eso la importancia de tener al Espíritu Santo en nosotros, porque ese nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a lo que realmente Dios quiera. No es eso lo que nosotros queremos, no es eso lo que nosotros perseguimos. Claro, eso es lo que yo quise desde hace mucho tiempo. Dije, entre tantas religiones que existen, entre tanta información, entre tantas versiones del mismo libro, ¿cuál es tu versión, Dios? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la historia que debo de voltear a ver o la versión? Y no importa la versión, no importa la religión, importa el Espíritu en ti. Leer con el Espíritu, orar en el Espíritu, alabar en el Espíritu, escuchar tu palabra en el Espíritu, andar en el Espíritu, nacer del Espíritu. Ese es el antes y el después de la fe. Esa es la verdadera religión. Ese es el verdadero camino a Dios y a la eternidad. Bendito seas, Señor Jesús, porque nos das este Espíritu Santo. Bendito seas porque tú eres el que nos está revelando todas estas verdades. Gracias. Gracias por revelárnoslo. Gracias por hacernos partícipe de ver esta verdad. Ayúdanos a que no solamente sea conocimiento y nada más, sino que sea parte de nosotros, parte de lo que somos. Andar en tu presencia y en tu Espíritu Santo desde ahora y para todos los días de nuestra vida. Esto te lo pedimos y te lo encomendamos en tu nombre bendito, Señor Jesús. Amén.